ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Aleluya. Dios conoce, aleluya, nuestros pensamientos y los deseos de cada uno de nosotros. Y en cualquier momento, aleluya, Él pondrá en orden, aleluya, todo lo que uno desee con su corazón. El tiempo que no tenía, el Señor se lo dará. Porque aquí su servidor un día llorando le dijo al Señor: yo quiero un tiempo agradable para adorarte y bendecirte. Porque siempre venía tarde del trabajo, venía a las 8 de la noche y venía corriendo con ese deseo de estar en la casa del Señor. Dios me proveyó un trabajo donde salgo a las 3 de la tarde, a veces a las 2. Pero Dios es bueno. Vale la pena confiar, iglesia del Señor. Aleluya. Vale la pena confiar en el Dios que tenemos. Bendito sea su nombre. Y así pues, vengamos delante del Señor para que el Señor nos bendiga con su palabra en esta noche. Padre amado, en esta hora, Padre creador del cielo y de la tierra, Padre santo, a ti, Padre amado, invoco tu nombre, Padre de gloria. Te pido, Dios mío, que me bendizcas, Padre santo. Bendíceme, Padre amado, conforme, Dios mío, a la necesidad que tengo, Padre. Bendíceme, Padre santo, conforme a lo que mi ser necesita, conforme a lo que mi corazón, Padre santo, lo anhele, Padre amado. Bendíceme con esa palabra, Dios mío, que traes a través de tu siervo, Padre amado. Dios mío, tu voluntad, Padre santo. Bendice a tu pueblo de igual manera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Bendícenos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. En tu nombre, Dios mío, en tu nombre, Padre, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Usa a tu siervo, úsalo con poder y gloria, Padre. Oh, Padre santo, bendícelo, Padre. Usa sus labios, usa, Padre santo, su corazón, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Declaramos que esta palabra, Dios mío, será una palabra de bendición en nuestra vida. Que no nos iremos como venimos, sino que nos iremos con la bendición tuya, Padre amado. Con esa bendición del cielo, con esa bendición gloriosa, Padre, en el nombre de Jesús, Padre amado. Bendice tu siervo, Padre, con tu bendición, con tu unción, Padre, con tu poder de tu Espíritu Santo, Padre. Desde allá lo declaramos, Dios mío, que lo uses, Padre amado, de gran manera, Padre santo. Sopla, Dios mío, desde la cabeza hasta los pies, Padre amado, y que toda fuerza, todo poder, Padre santo, esté sobre él, Padre amado, en este lugar, Padre santo. Y así, Dios mío, nos ponemos, Padre, que cada uno de nosotros, Padre amado, abra tu corazón, Padre, y recibamos esa bendición, recibamos, Dios mío, de esa palabra poderosa, Padre, porque todo proviene de ti, Padre santo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. A tu nombre sea la gloria. Gracias, Padre amado. En tu nombre, Padre santo, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre amado, de parte mía, Padre santo, en el nombre de Jesús, Padre amado. Hasta aquí mi tiempo, Padre glorioso, en el nombre de Jesús. Y queda con cada uno de nosotros nuestro pastor, aleluya, con cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Jesús. Santo. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga una vez más. Amén. Le damos gracias al Señor por la permisión que nos concede, hermanos, de que podamos estar en su casa hoy este día. Santo. Amén, hermanos. Amén. Ya como decía mi hermano, comienzo de semana, estamos como que las baterías quieren arrancar y no quieren, ¿verdad? Pero el Señor ha sido maravilloso con nosotros. Porque nos ha concedido, hermanos, de que podamos, uno, estar en pie, lo primero. Lo segundo es que nos ha dado la fuerza, la salud, para que estemos ahora esta noche acá. Dice que no habrá cosa más difícil, hermano, que es ir a la casa del Señor. Luchamos contra el desánimo, luchamos contra todas las diligencias que tenemos que hacer. Y no sé si usted se ha fijado, pero cuando ya buscamos para ir a la casa del Señor, es cuando se nos amotona todo. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y ahora, hermanos, que tenemos el compromiso de que nuestros hijos están estudiando, todavía más grande la responsabilidad. Y no es fácil, no es fácil. Pero gracias a Dios y a su misericordia, hermanos, que es tan grande para con nosotros,
que Dios, hermano, nos conceda de que estemos todos juntos en la casa del Señor. Dios le bendiga a cada uno, hermanos. Es una gran bendición que hemos tenido estos cultos. Yo lo voy a recalcar. El día sábado tuvimos un culto glorioso, el día domingo, culto maravilloso, y ahora también nos damos, hermanos, que ha sido un culto hasta este momento maravilloso. Gracias al Señor que los que estamos acá no hemos faltado, ¿verdad? O sea, lo hemos gozado. Este culto, yo bendiga también a mis hermanos que están a través de YouTube, viendo los mensajes, hermanos, siguiendo las transmisiones. Es una gran bendición de parte del Señor. Amén, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor sigue hablando? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor sigue hablando? Amén. Esta noche es un mensaje maravilloso, hermanos. El Señor me lo estaba dando, y quiero decirles que yo creo que el Señor en estos tiempos todavía sigue hablando. Amén. Quiero que se pongan sobre sus pies, abran las Sagradas Escrituras en el libro de los Hebreos. Vamos a leer el escritor de los Hebreos, capítulo 1. Versículo 1 al 4. Santo. Recuerde que el escritor de los Hebreos, hermanos, todavía hoy en día se sigue debatiendo quién es el escritor. Todavía se sigue debatiendo si es Pablo o otro apóstol. Pero este hombre, hermanos, inspirado por el Señor, habló unas grandes verdades, palabras muy profundas. Palabras hermosas, hermanos. Yo quiero que esta noche nos llenemos del Señor. Esta noche nos llenemos de su presencia. ¿Cuántos lo tienen, hermanos? Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, hermanos. Sientes, hermanos. Gracias, Señor. Oh, Maestro bendito del cielo, háblanos, Señor. Habla mi vida, Señor. Háblame, Padre Celestial del cielo, en mi vida, Señor. Ya hemos orado, Padre Celestial del cielo, para que tú me bendigas, Señor. Pero yo te pido, Padre, que palabra que salga de mis labios, Señor, no sea palabra, Padre Celestial del cielo, maquinada por mi corazón, por mi mente, sino que sea usted, Señor, que venga hablando a mi corazón, a mi vida y a cada uno de los que estamos en este lugar, Padre bendito del cielo. Se lo suplico en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial del cielo. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bien, hermanos, les dije que es una palabra hermosísima. El escritor a los hebreos, hermanos, empieza con una gran verdad. Una gran verdad que si nosotros la meditamos y empezamos a leer la escritura desde el libro de Génesis, desde el primer hombre que tuvo la oportunidad de poder conversar con Dios, poder hablar con Dios. Yo me imagino que fue un privilegio grande que tuvieron estos hombres, de que pudieron escuchar la voz de Dios, pudieron escuchar y, oiga lo que le digo, y pudieron recibir enseñanzas, reglamentos y estatutos. Y fue, hermanos, una gran bendición. Pero aún no se quedó solo allí. El hombre una vez le falla a Dios, se olvida de los mandamientos y estatutos que Dios le había dado desde el huerto del Edén. Pero su grande amor y su gran misericordia, el Señor sigue hablándole al ser humano. Habiéndole el hombre fallado, habiéndole la mujer fallado, el Señor siguió con su amor y su misericordia hablándole a aquellos hombres en aquellas generaciones. Amén. Dice la escritura, hermanos, allá en el Génesis,
podemos nosotros encontrar unas palabras tan hermosas que hablaba el Señor, mandaba a sus ángeles y que hablaran, hermanos, aquellos hombres cara a cara cuando estaban, hermanos, emproblemados, cuando necesitaban una ayuda. Siempre venía palabra de Dios a través de los ángeles. ¿Qué privilegio pudo haber tenido esa gente de aquellos tiempos, que venían ángeles? Así como el caso de Sara, hermanos, de Abraham, cuando vino aquellos ángeles a notificarle lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra. Aquellos ángeles venían caminando a aquella mujer, hermanos, que estaba por allá, quizás en un lugar que no se veía visible, pero los ángeles de Dios habían visto y sabían lo que necesitaban, y aún le dio palabra de que iban a tener un milagro. Aquella mujer tal vez no había visto los ángeles, pero los ángeles habían visto que ella se había sonreído. Y ellos sabían todo, porque hermanos, qué privilegio podían haber tenido. Y si nos ponemos nosotros a imaginar el gran privilegio de poder hospedar ángeles en la casa, poder comer con ellos, poder, hermanos, recibir una palabra del Altísimo que Dios les venía hablando a ellos en aquellos tiempos. Pero hermanos, el Señor no se queda ahí, el hombre sigue, hermanos, empecinado a hacer lo contrario a lo que Dios le había mandado que hiciera. En un tiempo, dice las Sagradas Escrituras, hermanos, el Señor empieza a hablarle por el profeta Moisés, hablarle, hermanos, cara a cara, cuando lo llama en aquel monte. Primero el llamado en el monte de Horeb y después el monte Sinaí. Y podemos ver nosotros la secuencia de Dios hablándole, hermanos. Primero limpiando el pecado, le dicen a aquella zarja: Moisés, Moisés, el lugar donde tú estás es santo. Pero oiga, me quiero enfocar más en la voz de Dios, cómo le hablaba a aquellos hombres y el privilegio que ellos tenían de poder recibir, hermanos, de parte de Dios mismo, aquella voz audible, aquella voz, hermanos, que resonaba en ellos y podían escuchar la voz de Dios. Después nos vamos a los profetas. Siempre el Señor siguió hablando a través de los profetas, hermanos, palabra de Dios. Cuando el pueblo se olvidaba de sus hermanos, de sus ordenanzas, de sus estatutos, el Señor siempre mandaba profetas y hablaba, hermanos, en aquellos tiempos a la nación de Israel, a todos los hombres, cuando Dios tenía que decirles algo a ellos. Pero aún así, el hombre, hermanos, en aquellos tiempos siempre era renuente a la voz del Señor. Escuchaban un momento la voz del Señor, pero cuando, hermanos, daba la vuelta, el profeta, se olvidaban que era Dios mismo que les había hablado a través del profeta. Se les olvidaba aquella voz, se les olvidaba, hermanos, los reglamentos y estatutos o el pecado que estaban cometiendo, de dónde tenían que volverse en ese entonces, hermanos, pero Dios seguía hablándole al hombre. Pero llega a un tiempo, hermanos, donde viene Isaías, donde viene Jeremías, donde viene Daniel, donde viene Ezequiel, donde viene Amós, Audilla, donde viene el profeta Elías, donde vienen todos estos profetas que recibían, hermanos, palabras directamente del Señor. Estos hombres el Señor los usaba en gran manera, pero el pueblo seguía siempre empecinado no a hacer la voluntad del Señor. Se arrepentían un momento, hermanos, cuando escuchaban la voz de Dios, pero al momento se les olvidaba. Tenía que haber algo diferente. Tenía que mandar al Señor una voz diferente a esta tierra, que hiciera algo extraordinario, algo que fuera diferente a los profetas. Y hermanos, poco a poco se fue acabando la voz de Dios sobre la faz de la tierra, hermanos, porque la Escritura, hermanos, nosotros empezamos a ver ese momento de silencio que hubo, hermanos, que no se escuchó más la voz del Señor. Pero de ahí viene, hermanos, en el desierto, un hombre, hermanos, que era un gran evangelista, un hombre que era el último profeta. No tenía saco, no tenía corbata, no tenía zapatos, no tenía buenos celulares, no tenía tal vez un carro bueno, pero dice su palabra que estaba vestido, hermanos, de aquella ropa, hermanos, que era de camello. Estaba vestido, hermanos, de aquellas, hermanos, aquellas túnicas, hermanos. Su comida era, hermanos, miel silvestre y, hermanos, y langosta, pero traía una palabra
de convertimiento, una palabra que hizo eco en aquel día, hermanos, cuando venía Juan caminando del desierto hacia el río del Jordán y empezaba a decir: voz que clama en el desierto. Empezó aquel pueblo a escuchar una voz que no la habían escuchado. Empezaron a oír algo diferente que ellos tenían años de no escucharlo, porque allí venía la voz de Dios, hermanos, preparando el camino para el que había de venir, Jesucristo mismo, el que iba a venir a cambiar el sistema de este mundo, el que iba a venir, hermanos, a esta tierra a dar el último, hermanos, llamado para el ser humano, llamándolo para el arrepentimiento, y ese se llamaba Cristo mismo, el Hijo de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Juan, hermanos, dio testimonio de él y empezó a decir que no era ni digno, oiga, de desatar la correa de su sandalia. Él sabía quién era Jesús. Él sabía, hermanos, que era la última esperanza que venía a esta tierra. Él sabía, hermanos, porque si nos vamos a la escritura, los profetas habían muerto, todos habían, hermanos, desfallecido. Unos habían muerto aserrados, cuenta la historia. Otros habían sido apedreados. Todo había fallado. No había nadie que podía, hermanos, hacerle frente a todo lo que estaba pasando, hermanos. Pero había una voz de esperanza todavía. Había una voz de esperanza que hermanos, alumbraba al oriente, y esa era la esperanza de Jesucristo. Dice la escritura en el libro de Juan, hermanos, que en él estaba la vida, y él estaba antes que este mundo, y la luz de Dios vino a esta tierra, hermanos. Pero dice la palabra que los hombres no amaron la luz porque sus obras eran malas. Jesucristo mismo bajó a la tierra, hermanos, y vino a denunciar un evangelio, a hablar de una palabra de transformación, a hablar de una palabra de arrepentimiento, a que el hombre se volviera de sus pecados. Vino Jesucristo, hermanos. Llegamos a este momento especial. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y empezamos a escuchar y esa voz a resonarlos en nuestros oídos. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la escritura y empezamos nosotros a llenarnos de esa palabra, es cuando nosotros vemos cómo ha sido la voz de Dios por años, hablándole al hombre. Pero hubo un momento que no había esperanza, había un momento que ya no había nada que pudieran hacer, hermanos, y oía una gran voz, hermanos, que decía: ¿quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién más irá a predicar la palabra? ¿Quién irá a la tierra a poder hablar de este bendito evangelio? Y solo había uno, hermanos, y ese era Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese era el unigénito, el Hijo de Dios verdadero. Era el único que podía desatar los sellos. Era el único que podía venir a hablarnos a la tierra una palabra diferente, una enseñanza diferente. Era el único que podía venir, hermanos, a dar la última batalla, y esa era, hermanos, vencer a Satanás y a todos sus demonios, para que la iglesia del Señor, los que estamos hoy en este lugar, tuviéramos acceso a poder hablar con nuestro Señor Jesucristo, a poder, hermanos, escuchar su voz, a poder, hermanos, nosotros poder entender lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros día con día. Hay veces que nosotros no valoramos el privilegio que es que Jesucristo haya venido a la tierra. A veces nosotros no valoramos lo que el Señor, hermanos, hizo, lo que el Señor nos dio a nosotros a través de Jesucristo. Si la iglesia del Señor pudiera entender, la iglesia, todos los que estamos, oigan, todos los cristianos evangélicos en el planeta entero, pudiéramos entender el privilegio que es, hermanos, poder pertenecer a esas filas, hermanos. Yo les aseguro una cosa, que no hubiera un hombre en esta tierra que saliendo de esa puerta quisiera olvidarse de la voz del Señor, hermanos, que aún en su casa, en su cuarto, en su sala, hermanos, olvidarse de Dios, sino que día con día, momento a momento, estaríamos meditando de noche y de día el favor y la misericordia de Dios que ha sido en nuestras vidas, al poder nosotros ver recibido a Jesucristo mismo, al Hijo de Dios, hermanos, poder recibido una palabra de la que está escrita en este sagrado libro.
empezamos a escudriñar Moisés, Josué, una secuencia, Elías, Enoc, Samuel. ¿Cuántos de nosotros, cuando leemos esas historias, sentimos que nuestro corazón se nos constriñe? Pero siempre Dios pidió algo, siempre. Con aquel hombre, con aquella mujer que Dios hablaba, siempre pidió algo: santidad, sinceridad. Siempre Dios lo que le pidió al ser humano en ese entonces fue: y será que si guardares, oiga lo que decía Jehová a Israel, y será que si guardares hoy los mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. Siempre le decía: y será que si guardares los mandamientos. Siempre le decía: tú vas a ser bendito, vas a ser bendito en el campo, en la ciudad, donde quiera que camines tu alforja. Y empezaba el Señor a decirle todas las bendiciones que iba a tener, hermano. Qué privilegio podía haber tenido esta gente. Oiga, hermano, pero ahora yo quiero entrar al Nuevo Testamento, hermano, al Nuevo Testamento, donde cabemos todos nosotros, hermanos. Y ahora en los postreros tiempos el Señor nos ha hablado a través de su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo, hermano. ¿Cuántos, hermanos, nosotros, hermanos, muchas veces, hermanos, hemos ofendido a Jesús, hemos desobedecido a Jesús, hemos hecho lo contrario de lo que Él nos ha pedido? Y si nosotros pudiéramos entender quién es nuestro Señor Jesucristo en estos postreros días, hermanos, que estamos viviendo, la maldad del ser humano se ha multiplicado. Y le estoy hablando que de cristianos dentro de la iglesia y de gente que está afuera también se ha multiplicado la maldad. Si supieran, hermanos, qué privilegio tenemos tan grande, que nuestro Señor Jesucristo nos haya hablado y nos haya dejado estas palabras para que nosotros nos guiemos a través de ella, hermanos. Nosotros le seríamos fieles al Señor a cada momento, honraríamos su nombre a cada momento. No seríamos cristianos del momento, seríamos cristianos 24/7. Estaríamos siéndole fieles a nuestro Dios a cada momento, dándole honra y bendiciendo su nombre, dándole, hermanos, lo que Él se merece, porque solo Él se merece toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos, porque no hay otro en quien nosotros podamos ser salvos, sino que solo en Él, en Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, hermano. Aquí hay una gran verdad. Yo quiero que usted conmigo lo vayamos a la Escritura y busque usted el libro de Mateo. El libro de Mateo en el capítulo 28. Y allí vamos a ir entrando al tema. En el libro de Mateo en el capítulo 28. Versículos, hermanos, 16 y 18. Yo quiero que nosotros entendamos quién es Jesús. Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte a donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Oiga lo que le estoy diciendo, como en estos tiempos hay gente que duda. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: oiga, ¿quién es Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay otro nombre nosotros en quien podamos ser salvos, sino que en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice su palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, ¿por qué no obedecer la voz de Jesús? ¿Por qué hacer omiso a la voz del Maestro de Galilea cuando nos viene hablando a nosotros? Cuando nos viene hablando de esta palabra, ¿por qué, oh, hermanos, nosotros hacer oídos sordos a la voz de Dios? ¿Por qué hacer oídos sordos a la voz de Dios? ¿Por qué hacer oídos sordos a la voz de Dios? El privilegio tan grande que tiene la humanidad hoy en día, que Jesucristo mismo descendió a la tierra y vino, hermanos, a este mundo.
vino a este mundo, hermanos, para dar salvación, para dar libertad. Y hermanos, mire lo que dice para la iglesia. Busque, hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 21 y 23. Efesios capítulo 1, versículo 21 al 23. Mira lo que dice. Pero escuche bien. Sobre todo principado. Efesios capítulo 1, versículo 21 al 23. Yo quiero que lo lean, medite esta palabra. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Repita conmigo y oiga lo que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia del Señor, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, la iglesia del Señor, si pudiéramos entender lo que Dios nos ha dado, hermanos, lo que Dios nos ha dado como iglesia del Señor, no fuéramos una iglesia raquítica, no fuéramos una iglesia que tiene que esperar que otro venga a hablarle algo. Si aquí está en la escritura, a usted el Señor le ha dado poder, a usted el Señor le ha dado autoridad, a usted el Señor le ha dado para que reprenda demonios, para que ponga manos sobre los enfermos y los enfermos se sanen, para que predique la palabra con la autoridad del Espíritu Santo. Por eso, en el nombre del Señor Jesucristo, ahora nos levantamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo. Él tiene un nombre sobre todo principado. Es cierto. No hay quien pueda más que Él. Y oiga lo que le estoy diciendo, el privilegio grande, la iglesia del Señor hoy tiene un privilegio que Jesucristo mismo nos ha venido a hablar. Sobre aquel, hermanos, que el mar, sobre aquel, hermanos, que el mar no pudo contra él, sobre aquellos muros de Jericó no pudieron estar en pie, sobre aquel que hizo que descendiera fuego del cielo y aquel holocausto se quemara, sobre aquel, hermano, oiga lo que le estoy diciendo, que solo puso aquel manto en aquel río y el río empezó, hermanos, a moverse, a separarse sobre aquel que estaban los discípulos metidos en aquella barca, como está la iglesia metida hoy en día. Y vino aquella gran tempestad y se está moviendo en este mundo de manera de un lado para otro. Pero dice la palabra del Señor que a la medianoche, cuando todo estaba perdido, cuando no había esperanza, se le va apareciendo aquel que tiene, hermanos, que tiene el poder que las aguas se calmen, aquel que tiene el poder, hermanos, que el mar, hermanos, se abra. Se le va apareciendo a los discípulos y le dice: ¿y ustedes por qué tienen miedo? Si yo estoy aquí con ustedes. Él estaba desde el lugar, estaba junto con ellos, no estaba durmiendo, pero estaba probando la fe de aquellos hombres. Pero dice la palabra que se pone en pie y solo levanta la mano y dice: tener gran bonanza, y aquel viento se calma. Ese es el Cristo que tenemos nosotros. Esa es la voz de Dios para la iglesia. La iglesia del Señor tiene poder en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Santo. Amén. Si nosotros pudiéramos entender el poder que ha sido depositado en nosotros, si nosotros pudiéramos entender, iglesia del Señor, la bendición que Cristo nos ha dado a nosotros. Y dice y oiga lo que dice el 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia de Cristo Jesús. Por eso no puede usted permitir que el diablo venga y lo agarre de papelote, de trapeador y barre el piso con usted en el nombre del Señor. Usted es hijo del Rey de Reyes, usted es hijo de Cristo mismo, y el diablo está vencido, no en su nombre, no en mi nombre, sino que en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo el nombre. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la plenitud, aquel que todo lo llena en todo. Así es, aleluya.
enemigo muchas veces viene al ser humano y le viene poniendo tristeza, decadencia, dolor. Es cierto. Y muchas veces nosotros pensamos que el mundo se nos vino abajo, pero es que es el diablo que te está haciendo sentir que Cristo es miserable. Y el Cristo que tengo yo no es miserable. Él es poderoso, Él es Dios fuerte, Él es grande eterno. Solo Él tiene el poder, solo Él tiene el poder, solo Él tiene el poder, hermano, de reprender los demonios. Y sobre la iglesia del Señor ha sido depositado ese poder, hermanos, cuando Cristo dejó la gran encomienda. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y por todos los confines de la tierra, y pondré las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Él lo hará. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la iglesia del Señor ha decaído? Y voy a hacer hincapié siempre de esto, hermanos. Y tal vez ustedes, yo lo voy a aburrir, pero no tengo problemas. Si usted se aburre y me reclama, no importa, hermano. La iglesia de Cristo Jesús es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo Jesús no es una iglesia cobarde. La iglesia de Cristo Jesús no es una iglesia, hermano, que le tiene miedo a las pruebas. La iglesia de Cristo Jesús no es una iglesia que está pensando en retroceder para atrás. La iglesia de Cristo es una iglesia bendecida. Dice la palabra del Señor, hermano, que cuando iban los apóstoles, cuando iban, hermanos, predicando la palabra, había señales y prodigios, y la gloria de Dios iba con ellos, y la gente podía decir: aquí va Pedro, aquí va Pablo, aquí va un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. En este tiempo la iglesia tiene que llenarse del poder, de la unción del Espíritu Santo, hermanos, porque en ella nosotros somos más que victoriosos. Oh, bendito su nombre. Oh, bendito su nombre. Porque hay pecado en la iglesia. Porque la persona tiene que estar pecando 3 años para que sea descubierta que está en pecado. ¿Por qué? Porque ya hicimos un lado los dones espirituales, los milagros y prodigios que había en aquellos tiempos, hermano. No podía un hombre pasarse, no podía una mujer pasarse. Y con una palabra que diera, hermanos, el Espíritu Santo lo descubría, porque era la voz de Cristo que de aquel lado de la tierra. Y ese es el mismo Cristo que está con nosotros, hermano. Estaban aquellos hombres reunidos en aquel lugar, y entró Ananías, pensaba que iba a engañar a los apóstoles. Lo que no sabía, que el Dios de los apóstoles, ese Dios te escudía todos los corazones, Él te escudía todas las mentes, y se quisieron pasar de listo y no podían, y no pudieron hacerlo, porque el Dios que yo tengo, Él es poderoso, Él es grande, Él es Dios eterno. Hay un montón de imitadores hoy en día. Ellos aparecen en las redes sociales imitando, diciendo que son pastores recasados, diciendo que son profetas, hermanos, y sacando el dinero a la gente. Dice la palabra del Señor que en aquellos tiempos se acercaron unos hombres y dijeron, hermanos, que iban a hacer milagros. Ellos pensaban que se iban a poder, hermanos, a poder colarse, hermanos. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que aquellos demonios conocían quién era Jesús, conocían el espíritu que andaban aquellos apóstoles. Y dice la palabra del Señor que aquellos demonios empezaron a hablarle y le dijeron a Jesús: conocemos y conocemos los apóstoles, pero ustedes no son nadie. Oiga lo que le estoy diciendo: cuando una iglesia está llena del poder del Espíritu Santo y alguien se quiere colar por esa puerta, la gloria del Señor lo va a descubrir y no va a poder escaparse. Y si así han pecado, lo va a descubrir el mismo Dios. Por eso necesitamos volver a esos tiempos, a escuchar la voz de Dios, porque en estos tiempos Dios sigue hablando, Dios sigue hablando, Dios sigue hablando. El Dios que tengo no ha envejecido, el Dios que tengo todavía sigue viendo, Él sigue escuchando. Oh, hermano, si usted tiene una revelación o un sueño, le están diciendo que comió mucho o dejó de comer. Si ven a alguien que está danzando en el espíritu,
Ahí están pelando los ojos, hermanos, en vez de unirse a la oración, en vez de unirse al clamor. O lo están desacreditando y están matando, están diciendo que no es nada, están diciendo que es emocionalismo. ¿Y cómo van a sentirse tan más secos que el desierto de Arizona? Porque la persona que está llena del poder del Espíritu Santo y otro está en el Espíritu, eso se transmite y puede sentir esa gloria y no puede entrar de decir gloria sea tu nombre, el que adoramos, Señor, y usted siente que lo sacude esa unción del Espíritu Santo, no lo deja que pueda estar quieto en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo. Si la iglesia está viviendo como está, porque ha dejado de escuchar la voz del Señor, ha dejado por un lado lo que el Señor mismo nos ha dejado, y que es el Espíritu Santo. Porque la gente, hermano, se consuela con escuchar payasadas de hombres que dan grandes palabras obscenas del ministerio, de hombres que, hermanos, usan, hermanos, a las mujeres como que fueran unas prostitutas, a los hombres los llaman como animales, y yo le compruebo por la palabra a cualquiera, y que me venga a decir a mí, la Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Dios no nos creó a nosotros como animales, a los animales el Señor los creó aparte. Nosotros, dice la palabra del Señor, que nos creó a imagen y semejanza de Dios, hermano. Dice que nos ha hecho un poco menor que los ángeles, pero a eso está escuchando la gente hoy en día y le está diciendo amén. ¿Sabe por qué? Porque ya no tienen voz de Dios, porque ya no no tienen esa unción del Espíritu Santo, no tienen ese discernimiento de espíritu para saber cuando Dios nos está hablando, para saber lo que Dios quiere decirlo. Por eso la iglesia del Señor tiene que entender en estos tiempos que la voz de Dios sigue sonando en esta tierra. Dios sigue hablando. Poderoso Dios, aleluya. Bendito Dios. Mucha gente ya se le olvidó escuchar la voz de Dios. Es más, mucha gente viene a la iglesia y se está predicando el mensaje y ni siquiera saliendo de esa puerta se le olvidó lo que Dios nos habló. Mucha gente viene a la iglesia hoy en día y viene pensando en el trabajo que va a hacer mañana, viene pensando en la comida que va a hacer mañana, viene pensando en el afán que va a tener, cuando si nosotros entendiéramos que el día de mañana no es nuestro. Yo por eso cada vez que vengo a la casa del Señor, predique que predique, cante que cante, yo le canto, yo le adoro al Señor, porque yo no sé si será mi último día, y mientras yo tenga, hermano, aliento de vida en mi cuerpo, yo le voy a adorar, yo le voy a cantar, yo quiero sentir su caricia. Yo no podría venir a esta iglesia aquí y poder pararme frente de ustedes y sentir las caricias del Espíritu Santo. Qué bueno sería, hermano, o qué interesante fuera de que vengamos al culto a verlo los unos con los otros, si lo que venimos aquí es llenados del poder del Espíritu Santo, a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, a cantarle, a adorarle, a bendecir su nombre, a decirle que doy gracias, porque solo tú pudiste cambiar nuestra vida. Y si no busque Juan 17. Santo. 17, 4 y 5. Una palabra hermosa. ¿Qué es esta palabra? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y has guardado tu palabra. Oiga, qué lindo es, hermano, poder decir. Oiga, hermanos, qué lindo es que Jesucristo mismo intercede en esa oración por nosotros. Y dice, oiga, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eres, y me los diste y han guardado tu palabra.
Pero muchas veces la iglesia del Señor saliendo de esta puerta se olvida de la palabra del Señor. Si pudiéramos entender la majestad de Jesús, hermano, siendo Dios, hermano, ahí en el cielo, estando sentado a la diestra de Dios, estando ahí, hermanos, en esa condición. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Solo Él pudo venir a la tierra, hermanos, y venir a entregar su vida en aquella cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida eterna. Por eso la iglesia del Señor necesita, hermanos, tener un encuentro verdadero y ver nuestras vidas como están del Señor y decir: Señor, yo te necesito. Ver las áreas que necesitamos nosotros, que Dios entre en nuestra vida para que cambiemos de un estilo de vida y ya no sea una costumbre venir a la iglesia, y ya no sea una costumbre cantar, y ya no sea una costumbre darle, sino que sea una devoción, un privilegio, reconociendo su maravilla, su magnificencia, el poder y la gloria de Él, hermanos. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Todavía no sigue hablando el Señor. Aleluya. Todavía el Señor sigue hablándolos. Todavía el Señor sigue hablándonos a nosotros, hermanos. Todavía el Señor sigue, hermanos, hablándole al ser humano. Todavía el Señor quiere salvar al hombre. Y cuando le estoy diciendo quiere salvar al hombre, no me estoy refiriendo al que está afuera, me estoy refiriendo al que está adentro. Porque muchos de los que estamos adentro, hermanos, estamos perdidos. Muchos de los que estamos adentro decimos que estamos vivos, pero estamos muertos. Santo. Aleluya. Gloria al Rey. Cristo Jesús. Usted va a decir: ¿dónde estamos muertos si estamos en la casa del Señor? Cuando nosotros hacemos lo contrario, lo que Dios nos manda que hagamos, quiere decir que estamos muertos o hemos hecho oídos sordos a la voz de Dios que nos viene hablando a través de las Sagradas Escrituras, hermanos. Aleluya. Adoramos Jesús. Aleluya. Cada vez que nosotros invocamos el nombre de Jesús, cada vez que nosotros abrimos nuestros labios, usted sabe de quién está hablando. Usted sabe de qué hombre usted está hablando. Libro de Filipenses capítulo, hermanos, 2, 6 al 11. Hay una palabra tan hermosa, una palabra, hermano, que habla de la deidad de todo lo que es Jesús. Esa palabra tendría nosotros que transformar nuestra vida. Esa palabra tendría que traspasar el corazón, hermanos, transportar nuestra mente y poder reconocer qué grande y maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Qué grande y maravilloso y glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, si nosotros meditamos esta palabra, nosotros seremos gente diferente. Seremos hombres y mujeres diferentes, hermanos. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Amén. Se lo voy a leer. Usted medítelo en casa si quiere. Dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Oiga lo que dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y oiga lo que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Porque Dios sigue siendo Dios y Dios sigue hablándole al hombre, porque el Dios que nosotros tenemos es, hermanos, es poderoso, es grande. Tenemos que reconocerlo, que sobre él hay salvación, y que cada vez que abrimos la escritura es la voz de Dios hablándolo a nosotros, porque nos ama, porque nos quiere salvar, porque nos quiere dar vida eterna. Dios, aleluya. Adoramos el papá. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fue obediente. Sí, amén, aleluya. Dice la escritura que Él era antes de la fundación del mundo, ya estaba con Él. Aleluya.
Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Él ya estaba y vino a la tierra, vino a enseñarle, vino a doctrinar, vino, hermanos, a hacer milagros. Vino no solo, hermanos, solo vino a alimentar a aquella gente, sino que nos vino a dar vida a nosotros. Por eso el día que nosotros entendamos el significado de la voz de Dios, hermano, yo le aseguro una cosa, que no va a querer más que estar en la presencia del Señor. Gente llena del poder del Espíritu Santo, hermano Oscar. Gente hablando en lengua, gente lanzando, gente, hermanos, siendo usada por el Señor en profecía, en visión, en revelación, gente siendo dócil a la voz del Señor, gente, hermanos, que cuando Dios habla, ven, Señor, aquí está tu siervo, escucha, aquí está tu siervo, escucha. Gente que saldría de esta puerta diciendo, hermanos, que culto tuvimos, que el Señor nos siga hablando, que el Señor siga cambiando mi vida, porque hay áreas en nuestra vida que necesitan cambiarla y también yo no la voy a ver, pero el Rey de Reyes, el Rabí lo está viendo, Jesucristo lo está viendo, y por eso me sigue hablando, y por eso nos sigue hablando. Él quiere darnos vida, Él quiere salvarnos, hermanos. Aleluya. Gloria al Rey. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, nosotros sabremos nuestra vida cómo está íntima con el Señor. Si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, aún en estos tiempos, nosotros, hermanos, sabríamos nosotros mismos cuáles son las áreas que necesitan cambiar. Porque se le sigue enseñando al pueblo, sigue doctrinando pueblo, porque el pueblo no quiere, porque el pueblo no quiere ser dócil, obediente a la voz del Señor, porque lo que yo le puedo predicar a usted del púlpito, ahí está en la Escritura. Solo necesitamos abrir la Biblia. Él tiene la medicina para la desobediencia, Él tiene la medicina para la adulterio, Él tiene la medicina para la fornicación, Él tiene la medicina para la necedad, Él tiene la medicina para la mentira, Él tiene la medicina, hermano, para el que se olvida de los caminos del Señor. Aquí está la Escritura, aquí solo tenemos que abrirla y poder escuchar la voz de Dios en la tierra, y poder escuchar la voz de Dios, que es lo que Él nos quiere decir a nosotros. Hermanos, Cristo nos ama, y si Cristo nos ha hablado a nosotros, tenemos que poner por obra su palabra. Aquí este libro de Filipenses habla mucho antes del mundo, mucho antes que existiera humano en el mundo. Pero el Señor nos sigue hablando hasta estos tiempos. El Señor sigue hablando, y ¿sabe qué es lo que hace la gente? Y yo lo que puedo decir, y duele, porque es cierto. ¿Sabe qué es lo que hace la gente? La gente lo que hace es, aquí son legalistas, aquí le están predicando fuerte la palabra. Y yo digo una cosa, nadie necesita ocupar una palabra que esté fuera del contexto bíblico para poder enseñar lo que el Señor quiere, cómo tenemos que nosotros guiarlos en este camino. No necesita una palabra fuera del contexto bíblico para poder entender cómo nosotros tenemos que andar como cristianos, cómo tendríamos nosotros que oír la voz del Señor. Allá estaba aquel muchacho, allá estaba Samuel, pero Samuel, hermanos, era dócil a la voz del Señor, pero no tenía la experiencia. Y cuando le dice, mira, yo siento que me están hablando, y aquel profeta había entendido que era Dios que le estaba hablando a Samuel, y dile, la próxima vez que te hable, dile, heme aquí, Señor, tu siervo escuche. Cuando el hombre empieza a escuchar la voz de Dios, pone atención a la palabra, pone atención, hermanos, a la alabanza, está atento a la voz del Señor, y entonces, como estamos atentos, vemos nosotros qué es lo que Dios nos pide. Amén. Gloria a Dios. Porque hoy en día tenemos que vivir nosotros dándole la gloria a un hombre que es malcriado, una mujer que es malcriada, y decir que es sana doctrina, cuando no es la voz de Dios. Cuando la voz de Dios la tenemos aquí completita para nosotros. Cuando la voz de Dios está completita para nosotros.
Hermanos, por eso es que es menester, hermanos, cuando Dios empieza a hablarnos a nosotros y empieza a sacar aquella palabra y empieza a redarguirlo y empieza a instruirlo, empezamos a decir nosotros: no, que lo está diciendo la palabra por mí. No, mi hermano, es porque Dios te ha venido aconsejando, es porque Dios te ha venido hablando y no has querido escuchar la palabra del Señor. Y entonces viene el regaño, y entonces viene que el Señor nos viene redarguyendo a nosotros a través de la Escritura. Pero ahora esta noche quiero decirle que en estos tiempos Dios sigue hablando, y mientras exista un ser humano en la tierra y la iglesia del Señor no haya sido levantada al cielo, Dios va a seguir hablándole al hombre con un solo objetivo: darle vida, de salvarlo, de darle salvación, hermanos, eterna. Aleluya. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Nosotros fuimos lavados a través de la sangre de Cristo Jesús. Nosotros fuimos transformados por nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuentan una historia, que habían, hermanos, una iglesia donde habían sido los hermanos que están ahí, habían sido guerrilleros, habían sido hermanos del ejército, había gente mala en aquel lugar, habían matadores, y se acercaba un hombre todo el tiempo a molestar en el culto, y estaba ahí, estaba molestando día tras día de culto, y se sale uno que andaba medio convertido y le dice: no tienes miedo, aquí solo hay asesinos, le dice. Le dice: no, hombre, sí, le dice, aquí hay coroneles, aquí hay guerrilleros, no vayas a permitir que se salga uno porque te van a hacer pedazos. ¿A cuánto Dios nos ha amarrado la lengua, nos ha amarrado el pecado y nos tiene aquí? Y eso Jesús lo pudo hacer. El que nos lavó con su sangre preciosa, el que nos transformó, el que nos dio vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dice la palabra: todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, y por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces Jesús no se merece toda honra y gloria. Entonces Jesús sigue hablándonos a través de la palabra. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? ¿Cuál es la dificultad? La iglesia del Señor tiene que saber el poder que ha sido depositado en nosotros. La iglesia del Señor tiene que saber qué es lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice que hasta ahora no he recibido nada porque no habéis pedido. Pedís y no recibís porque pedís mal. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se sujetan los demonios. En el nombre de Jesús yo me levanto de esa condición de vida. En el nombre de Jesús yo seré mejor hoy más que ayer. Y cada día voy siendo mejor en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuál es lo que no podemos cambiar en nuestra vida? ¿Cuál es el problema que corta nuestra vida y que no nos deja ser libres? En el nombre de Jesús sí se puede. ¿Cuál es el problema grande que ha llegado a nuestra vida? Y nos hemos, hermanos, nosotros enfocados en ese problema que tenemos y hemos dejado de escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es ese problema? Si Cristo es más grande que todo, Cristo todavía sigue, hermanos, hablándolos a través de su palabra. Póngase de pie esta noche. Padre que estás en gloria. Oh, te alabo, Señor, te bendigo porque ustedes fueron, ustedes